Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y Melvin Hilario le damos la bienvenida. Quisiéramos pedirle por favor que se suscriban a nuestro programa, denle a la campanita, dejen sus comentarios y recomiéndenos a sus amigos. En este programa nosotros generalmente hemos dedicado la mayor parte del tiempo a lo que se llama el análisis de la geopolítica internacional. Hemos tratado de utilizar el pasado histórico de cada uno de los países envueltos para nosotros poder explicar o poder dar algún tipo de explicación a sus razones y a sus actuaciones en el día de hoy. Recientemente, debido a los conflictos en el mundo internacional, en la geopolítica mundial, han salido muchos artículos, comentarios, expresiones sobre existe la posibilidad de que nosotros nos enfrentemos en una posible tercera guerra mundial. Y las respuestas han sido desde muy probable hasta casi imposible. El gran problema de la casi imposible es que está basado en que vivimos en un mundo racional y que ni a ningún país sobre la faz de la Tierra se le va a ocurrir iniciar una guerra nuclear a sabiendas de que será destruido. El problema con ese raciocinio es que no se apega completamente a la verdad. Personas se autoconvencen por multiplicidad de razones de que cierto tipo de acciones son posibles porque ellos son capaces de crear realidades. Y si no hubiera sido así, nosotros no estaríamos en el lío que estamos nosotros. Una de las grandes problemáticas que existe y que se ha demostrado en toda esta situación es que Occidente, específicamente los Estados Unidos, consideraban que ellos eran mucho más fuertes y mucho más importantes que lo que realmente eran. Y por otra parte, Rusia, en el caso particularmente de la guerra, y China en términos de economía, han resultado ser mucho más fuertes y tener mucho más opciones que lo que se creía. La presunción que había al iniciar la guerra, o sea, cuando las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania en febrero del año pasado, la presunción que se tenía en los Estados Unidos era que Rusia no tenía la capacidad económica para poder mantener una guerra. Tanto así que Condoleezza Rice, la ex consejera de seguridad durante la administración de George Bush, repetidamente dijo en diferentes entrevistas que en el caso de una guerra entre Rusia y Ucrania, a Rusia se le iba a gastar la plata antes de que a Europa se le acabara el petróleo o el gas, porque ella asumía que la economía rusa se iba a caer, a desplomar, a Putin lo iban a quitar en menos de 90 días, porque 90 días es las reservas estratégicas de los países europeos. O sea, la presunción era que Rusia era económicamente extremadamente débil y políticamente mucho más desunida. Que en el momento en que los oligarcas rusos vieron sus intereses tocados, ellos iban a tumbar a Putin. Y que la economía rusa se iba a desplomar inmediatamente, tanto así que el propio Biden habló de un rublo al 200 por uno con respecto al dólar. Nada de eso resultó. Y la pregunta que uno se hace, ¿cuáles son las condiciones que deben existir para que un país borre completamente su raciocinio y comience a pensar en forma desesperada en una guerra nuclear? Y vamos a analizar la situación. Desde el punto de vista de los rusos, ellos
comenzaron lo que ellos llamaron en ese instante, lo que se llamó en ese instante, la operación especial, porque ellos se encontraban, desde el punto de vista de los rusos, en un callejón sin salida. Los Estados Unidos había impulsado una expansión militar hacia sus fronteras, y a pesar de las múltiples protestas y del hecho de que Rusia se había quejado desde la época de Gorbachev de que ellos no podían aceptar como válido, como una realidad, el hecho de que la OTAN llegara hasta sus fronteras. Gorbachev, en el 1989, cuando se le prometió que en caso de la unificación de Alemania no se iba a mover una pulgada la OTAN hacia el oriente, hacia la frontera con Rusia, múltiples veces a Yeltsin, tanto así que ahí está el famoso discurso de Yeltsin en el 1999, cuando él renuncia a la presidencia y pone a Putin, diciendo lo siguiente: me engañaron varias veces. La propia protesta en el 97 por parte de Yeltsin, y luego las múltiples veces, como en el 2007, que fue ya la época en que Rusia dijo hasta aquí, del famoso discurso sobre seguridad en Múnich por parte de Putin. O sea, no ha habido nadie en el espacio político de Rusia que haya dicho que la expansión de la OTAN hacia su frontera era positivo. Los rusos ven eso como una situación mortal para ellos. Los Estados Unidos consideraron que Rusia era tan débil que no importara lo que los rusos se quejaran, que ellos no iban a hacer nada porque ellos no tenían la capacidad de enfrentar, de impedir eso, en el caso particularmente de Ucrania. Tanto así que McCain llegó a decir, y en cierta forma el propio Obama, que Rusia no era más que una gasolinera vestida de país. El desprecio por la capacidad de los rusos, oye, claro, nadie lo dice hoy, el desprecio por la capacidad de los rusos para imponer o defender sus intereses se consideraba cero. Rusia era simple y llanamente un país de ladrones, un país de oportunistas, prostitutas, y que lo único que tenía era petróleo y gas para vender. Por tal razón, cuando los Estados Unidos se niega en octubre del 21 a tomar inclusive en consideración el documento emitido por Rusia, diciéndole hasta aquí, o me ofrece, o hay garantías para mi seguridad, o aquí o se va a romper la tasa. Los Estados Unidos se burló, y ese mismo mes el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Austin, va a Georgia, y desde Georgia dice que el derecho de pertenecer a la OTAN, tanto para Georgia como para Ucrania, se mantenía, y que Rusia no tenía ningún tipo de derecho de impedirle a nadie que fuera parte de la OTAN. Hoy estamos en una situación completamente diferente. ¿Cuál es la situación de Rusia hoy día? Bueno, Rusia ha demostrado su enorme capacidad militar, tanto así que voces en los Estados Unidos se comienzan a preguntar cómo es posible que un país con un presupuesto militar de $70,000 millones anuales haya sido capaz de enfrentarse en todo el aspecto militar a todos los países de la OTAN, donde solamente los Estados Unidos gasta en armamento militar cerca de $1 trillón. Solamente el presupuesto del Departamento de Defensa sobrepasa los $800,000 millones. Si le agregamos lo que gasta Francia, Alemania y los demás países, nosotros entendemos que el presupuesto de todos esos países juntos sobrepasa el de Rusia varias veces. Y la pregunta, ¿cómo es posible que Rusia ha sido capaz de producir más tanques, más municiones, más de todo armamento militar que se necesita que todos los países de la OTAN juntos? No solamente eso, Rusia ha demostrado una capacidad increíble en el aspecto militar de adaptarse a cualquier tipo de
de nuevo armamento moderno que se le ofrezca a Ucrania. La idea aquella de que los ucranianos no saben manejar los tanques de guerra norteamericanos o los aviones F-16 es falsa. El ejército ucraniano se ha estado preparando por durante 7 años bajo la OTAN. Y la pregunta es, ¿qué armamento utilizaban ellos para entrenarse? El problema es que el armamento ruso ha sido tan efectivo que la idea de todos esos tanques militares, todos esos tanques alemanes, norteamericanos, la destrucción de los sistemas antiaéreos más modernos de los Estados Unidos y de Alemania, ha resultado ser un choque enorme para la industria militar norteamericana. Tanto así que Arabia Saudita cambió su oficina principal para compra de armamento. Hay que recordar que Arabia Saudita, que ahora es miembro del BRICS, pero que anteriormente, y que sigue siendo el tercero o el cuarto comprador, el cuarto con el presupuesto mayor en la tierra, en términos de armamentos, cambió su oficina de Washington para Beijing. Eso ya le hizo toda una cosa. Es en el aspecto militar. Ahora, en el aspecto económico, señores, Rusia es la economía de mayor crecimiento en Europa. Rusia sobrepasó a Alemania en términos de su tamaño de economía en capacidad de compra, lo que se llama el PPP. O sea, PPP es, se toma una canasta de productos y servicios alrededor del mundo, lo que se llaman el efecto McDonald's, que no importa el país que usted vaya, el sándwich de McDonald's es el mismo. Usted lo puede comprar en China o en Pekín, es el mismo. La misma carne, el mismo exceso de carne y todo eso. Pero el precio es diferente. Y lo que se pregunta es, ¿qué tanta plata necesita un país para comprar esta canasta de bienes y servicios dependiendo de cada país? Y resulta que los rusos son capaces, con lo que ellos ganan, de comprar más que lo que ganan, que lo que pueden comprar los alemanes, con lo que los alemanes ganan. Entonces, basado en ese parámetro, la primera economía de Rusia, la primera economía de Europa hoy es Rusia. Luego, en el aspecto comercial, una de las promesas que los Estados Unidos hizo fue aislar a Rusia del comercio internacional. Y hoy nosotros nos encontramos que Rusia tiene más socios comerciales que lo que tiene antes de comenzar la guerra. Específicamente tenemos que ver la cantidad de países que han ido a visitar a Rusia después de que comenzó la guerra, específicamente países africanos. La expansión de la influencia rusa ha sido tal que en Pakistán se dio un golpe de Estado para impedir el acercamiento de Pakistán con Rusia. Entonces, un país que está ampliando su economía, un país que está incrementando su poderío militar, un país que está imponiendo con las armas una situación geográfica, una situación de seguridad diferente en Europa. Una cosa es clara, ya todo el mundo está diciendo abiertamente que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. Y se lo dijeron a Zelensky de parte de la voz del propio Biden en Estonia, cuando hubo la última reunión de los países de la OTAN. O sea, que el objetivo número 1 de Rusia de garantizarse la no participación de Ucrania en la OTAN prácticamente se ha logrado. Hoy se está peleando básicamente por ver cuál es el futuro, qué va a quedar de Ucrania y pretender de que Ucrania tiene la posibilidad de ganar la guerra. Lo cierto es, la última contraofensiva ha sido un completo fracaso y recientemente en la visita del presidente de Turquía a Rusia, Putin dijo, la contraofensiva ha sido un fracaso, pero la guerra no ha terminado. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Se habla de que si no se llega a un acuerdo, bajo las condiciones de Rusia, Rusia va a expandir los territorios ocupados hacia Odessa. En esa forma, el futuro de Ucrania sería que no tendría salida al mar. Y la pregunta es la siguiente:
quiere un país que se encuentre en la situación que está Rusia de que haya una guerra nuclear. O sea, si nosotros analizamos la situación desde el punto de vista de lo que Rusia ha logrado, tendremos que decir que la guerra no es posible porque para los rusos no tiene ningún tipo de interés. Para los rusos mantener sus logros es lo más importante o ampliar lo mismo. Luego, ¿cuál es la situación de los Estados Unidos? Porque si hablamos del comienzo de una Segunda Guerra Mundial, estamos de una Tercera Guerra Mundial o una guerra nuclear, es indudable que existen solamente dos focos posibles. Uno es Ucrania y el otro es Taiwán. Bueno, antes de nosotros analizar los Estados Unidos, que es la más compleja de la situación de los tres países, vamos a darle una pequeña mirada a la situación de China. Es indudable que el país más importante y el motor del grupo de los BRICS es nada más y nada menos que China. China es el motor de ese grupo que incluye a Brasil, Rusia, la India, China y África del Sur. Ese grupo se ha expandido con la asignación o con el recibimiento dentro de estos dos, dentro de este grupo del BRICS, de 6 países nuevos, que son Argentina, Arabia Saudita, los Árabes Emiratos, Irán, Egipto y Etiopía. Y para muchas personas, Arabia Saudita se explica. Pero los otros países, ¿qué traen al BRICS? Bueno, la situación de China es la siguiente. China ha creado, es la principal economía industrial del mundo. Tanto así que de cada 100 productos industriales que se crean en el mundo, alrededor de 30 a 31 se hacen en China. Y es una economía que ha crecido basada en la exportación de productos industriales. Su mercado principal, Estados Unidos, y su segundo mercado más principal, Europa. Ahora, Europa y los Estados Unidos se han unificado, llegando a sacrificios increíbles para sus propias economías con tal de derrumbar a China. Y la economía china en estos instantes se está desacelerando precisamente por todas las murallas, tarifas, imposiciones imposiciones a las exportaciones chinas en los países de Estados Unidos y la Comunidad Europea. Por lo tanto, China necesita otros nuevos mercados. ¿Y dónde están? O sea, entre Estados Unidos y la Europa occidental representan casi el 60, el 70% de la economía del mundo, si no más. ¿Quién va a comprar? ¿Quién tiene plata? Por lo tanto, China se ve en la necesidad de crear nuevos mercados de consumo para los productos que ellos producen. Y si usted lo ve desde ese punto de vista, usted se va a encontrar que China ha invitado a ser parte del BRICS, no solamente China, me refiero a toda la parte del BRICS, a países que tienen dos cosas en común. O tienen mucha plata para invertir, o tienen mucha gente. Lo cual significa que nosotros vamos a seguir este comentario en el próximo programa. Porque ya por hoy, ya el tiempo, Melvin me dijo que el tiempo se acabó. Y por lo tanto, en el próximo programa terminaremos de analizar la situación china y ver qué motivaciones podría tener China para comenzar una guerra nuclear, y la situación de los Estados Unidos para ver qué motivaciones podría tener los Estados Unidos para comenzar una guerra nuclear. Y por favor recuerde darle a la campanita, dejar sus comentarios
y invitar a sus amigos a que sean parte de esta comunidad. Gracias y hasta la próxima.